Lo que voy a contarles me sucedió hace 3 meses, en septiembre, cuando todavía hacía calor en el día, pero las noches en la sierra ya empezaban a ponerse frías. Mi nombre es Ricardo Mendoza Salas. Tengo 34 años y vivo en Mexicali, Baja California. Trabajo como representante de ventas para una empresa de refacciones automotrices, lo que significa que paso mucho tiempo en la carretera, visitando clientes en diferentes ciudades. Esa semana tenía que ir a Tijuana para una junta importante con un cliente nuevo. Era un contrato grande, de esos que te pueden cambiar el año completo si los consigues. Salí de Mexicali como a las 6 de la tarde, más tarde de lo que hubiera querido, pero se me complicaron unas cosas en la oficina y no pude salir antes. La carretera de Mexicali a Tijuana es algo que he recorrido cientos de veces. Conozco cada curva, cada subida, cada lugar donde los policías se ponen a checar velocidad. El tramo que todos conocen, el que tiene fama, es La Rumorosa. Es esa parte de la carretera donde subes la sierra, con curvas muy cerradas y un paisaje que en el día es bonito, lleno de piedras enormes y formaciones rocosas que parecen esculturas naturales. Pero en la noche es otra cosa. En la noche, La Rumorosa se convierte en un lugar diferente, más silencioso, más oscuro, como si la carretera misma cambiara de personalidad cuando se va el sol. Llegué al inicio de la subida como a las 7:30. Todavía había un poco de luz, ese momento del día en que el cielo se pone de un color azul oscuro antes de volverse completamente negro. Prendí las luces del coche, un Jetta 2015 color plata que ya tenía varios años conmigo y nunca me había dado problemas. Revisé que tuviera suficiente gasolina, que los frenos respondieran bien, todo normal. La carretera estaba tranquila, no había mucho tráfico. Subí poniendo atención a las curvas, como siempre. Llevaba la radio prendida, escuchando una estación de música en español. Canciones que todos conocemos, nada especial. El aire acondicionado estaba apagado, porque ya no hacía calor, y llevaba la ventana un poco abierta para que entrara aire fresco. Todo era completamente normal, una noche de carretera como cualquier otra. Cuando llevaba unos 20 minutos subiendo, ya estaba completamente oscuro. La carretera estaba vacía, no había coches ni enfrente ni atrás de mí. Las luces de mi coche iluminaban el pavimento y las rayas blancas que marcaban el camino. A los lados, las rocas enormes se veían como sombras gigantes, figuras oscuras que se levantaban contra el cielo. Fue entonces cuando escuché la primera voz. Al principio pensé que venía de la radio, pero no tenía sentido porque estaba sonando una canción, una de esas baladas románticas viejas. La voz era de un hombre. Sonaba lejana, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos, pero al mismo tiempo muy cerca. No entendí qué decía la primera vez, solo fueron palabras sueltas que se mezclaron con la música. Le bajé volumen a la radio. El sonido de la canción se hizo más suave hasta que solo quedó el ruido del motor de mi coche y el viento entrando por la ventana. Esperé, prestando atención. Nada. Solo el camino y yo. Tal vez fue mi imaginación, pensé. O algún efecto del viento entre las rocas. Esas cosas que a veces suenan raro en las carreteras de montaña. Volví a subir el volumen de la radio y seguí manejando, tomando las curvas con cuidado, manteniendo la velocidad constante. Pero 5 minutos después la voz regresó. Esta vez fue más clara. Detente. Esa palabra. Detente. La escuché perfectamente, como si alguien la hubiera susurrado justo junto a mi oído izquierdo. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Volteé instintivamente hacia el asiento del copiloto, pero no había nadie. Claro que no había nadie. Estaba completamente solo en el coche. Apagué la radio de inmediato. Mi corazón empezó a latir más rápido. Bajé un poco la velocidad, sin saber bien por qué, solo reaccionando a esa sensación de que algo no estaba bien. La carretera seguía vacía. Las rocas a los lados seguían siendo solo rocas. Todo se veía igual que siempre, pero yo ya no me sentía igual. «Contrólate, Ricardo», me dije en voz alta. «No pasa nada, estás cansado nada más». Pero no estaba cansado. Había dormido bien la noche anterior,
Había tomado café en la tarde. Estaba perfectamente despierto y alerta. Y esa voz que acababa de escuchar había sido real. Tan real como el volante que tenía entre las manos. Seguí manejando, ahora en completo silencio, sin radio. Solo el sonido del motor y mis propias respiraciones que se habían vuelto más rápidas, más nerviosas. Cada curva que tomaba, cada tramo de carretera que avanzaba, sentía que algo estaba mal, como cuando sabes que alguien te está observando aunque no puedas verlo. Y entonces las voces regresaron. Esta vez no fue una sola, fueron varias. «Detente. No sigas. Da vuelta». Venían de todos lados, de atrás, de adelante, de los lados. Algunas sonaban como susurros, otras como gritos ahogados. Todas decían cosas parecidas. Todas querían que dejara de manejar, que me detuviera, que me regresara. Apreté el volante con más fuerza, sintiendo cómo mis nudillos se ponían blancos. Mis manos empezaron a sudar. «Esto no está pasando», dije en voz alta, como si hablar pudiera hacer que las voces desaparecieran. «No está pasando». Pero sí estaba pasando. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Ya no solo decían que me detuviera, ahora decían otras cosas. «Hay algo en el camino. No llegues a la curva. Frena ahora». Mi pie fue instintivamente al freno. Disminuí la velocidad sin ni siquiera pensarlo, reaccionando a esas advertencias que no tenían sentido, pero que sonaban desesperadas, urgentes. El coche bajó de 80 a 60, luego a 40 kilómetros por hora. Mis ojos escaneaban la carretera adelante, buscando lo que fuera que las voces querían que viera. No había nada. La carretera estaba completamente despejada, perfectamente normal. Las líneas blancas marcaban el camino. Las rocas estaban en su lugar. Todo como debía ser. Pero las voces no paraban. «Dale vuelta». «Sal de aquí». «Regresa mientras puedas». Algunas sonaban como hombres, otras como mujeres. Una de ellas, la que más se repetía, sonaba joven, como de un muchacho de 20 y tantos años. Esa voz era la más desesperada de todas, la que más gritaba, aunque todos sus gritos sonaran como si vinieran de muy lejos, como ecos que rebotaban en las piedras. «¿Quién está ahí?», grité yo también, sintiendo cómo se me quebraba un poco la voz. «¿Qué quieren?». Las voces no me respondieron directamente, solo siguieron con sus advertencias, con sus súplicas de que me detuviera, de que no siguiera adelante. Y entonces, una de ellas dijo algo diferente, algo que me heló la sangre. «Ya pasó aquí, ya pasó y sigue pasando, no termina, nunca termina». No entendí qué significaba eso. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que seguía pasando? Pensé en accidentes, en toda la gente que ha tenido problemas en esta carretera a lo largo de los años. La Rumorosa es conocida por eso, por las curvas peligrosas, por los tráilers que pierden los frenos, por los coches que se salen del camino en las noches de niebla. Si pasó algo, ya pasó. Dije en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo. Sea lo que sea, ya terminó. Yo estoy bien. No va a pasarme nada. Pero en el momento en que dije esas palabras, las voces se volvieron locas. Todas empezaron a gritar al mismo tiempo, un coro de desesperación que llenó el interior de mi coche. Ya no pude distinguir qué decían, solo era ruido, gritos sobre gritos, advertencias mezcladas con súplicas, todo junto en una masa de sonido que me hizo querer taparme los oídos. Aceleré. No sé por qué, pero mi instinto me dijo que tenía que salir de ahí, que tenía que atravesar lo que fuera que estuviera causando esto y llegar al otro lado. Pisé el acelerador y el coche respondió, subiendo de velocidad rápidamente. 40, 50, 60, 70 kilómetros por hora. Las voces se volvieron más fuertes mientras más rápido iba. Y entonces vi las luces. Eran luces rojas adelante, como las de freno de un coche. Aparecieron de repente en medio de la carretera, justo después de una curva cerrada. Mi corazón dio un salto. Pisé el freno instintivamente, sintiendo cómo las llantas chirriaban un poco contra el pavimento. El coche disminuyó la velocidad rápidamente. Las luces rojas no se movían. Estaban ahí, fijas en el mismo lugar,
como si el vehículo estuviera completamente detenido en medio del camino. Bajé más la velocidad, preparándome para rodear el obstáculo, buscando espacio para pasar sin salirme del carril. Mi respiración estaba agitada. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cuando me acerqué más, cuando las luces de mi coche iluminaron mejor la escena, las luces rojas simplemente desaparecieron. No se apagaron poco a poco. No se movieron hacia otro lado. Simplemente dejaron de estar ahí, como si nunca hubieran existido. La carretera adelante estaba completamente vacía, sin ningún vehículo, sin nada. Pisé el freno hasta detenerme por completo. Me quedé ahí, en medio de la carretera, con el motor encendido y las manos temblando sobre el volante. No podía procesar lo que acababa de ver. Las luces habían estado ahí. Estaba seguro, tan seguro como de que estaba sentado en mi propio coche. Pero ahora no había nada. Las voces habían dejado de gritar. Ahora solo susurraban todas al mismo tiempo, como un murmullo constante que llenaba el aire. No podía entender las palabras individuales, pero el tono era claro. Tristeza, desesperación, miedo. Esto no es real, dije en voz alta tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Estoy imaginando cosas. Necesito calmarme. Respiré profundo varias veces tratando de bajar mi ritmo cardíaco. Miré por el espejo retrovisor. La carretera atrás de mí estaba tan vacía como la de adelante. No había otros coches, no había luces acercándose, nada. Estaba completamente solo en medio de la rumorosa, rodeado de rocas enormes y oscuridad, con voces que no debían existir llenando mis oídos. Volví a acelerar lentamente. No quería estar detenido en medio del camino. Tenía que seguir, tenía que salir de ahí. Cada segundo que pasaba en ese lugar me hacía sentir peor, como si el aire mismo se estuviera volviendo más pesado, más difícil de respirar. Avancé con cuidado, tomando cada curva despacio, mirando constantemente hacia todos lados. Las voces seguían ahí, constantes, pero más suaves ahora, como si se hubieran resignado a algo. El susurro era casi hipnótico, un sonido de fondo que empezaba a volverse parte del ambiente. Entonces escuché algo diferente, el sonido de metal chocando contra metal. Un golpe fuerte, seco, que me hizo brincar en mi asiento. Vino de adelante, en algún lugar más arriba en la carretera. Después otro golpe, y otro, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado o empujado contra las rocas. ¿Qué es eso?, susurré, aunque sabía que nadie me respondería. Seguí avanzando hacia el origen del sonido. No sé por qué no me detuve, por qué no me di la vuelta y regresé por donde había venido. Algo me jalaba hacia adelante, una necesidad de entender qué estaba pasando, de ver con mis propios ojos lo que fuera que estuviera causando todo esto. Los golpes se hicieron más frecuentes. Ahora venían acompañados de otros sonidos, cristales quebrándose, el chirrido de llantas contra pavimento, y voces, más voces, pero estas sonaban diferentes. Estas sonaban como si estuvieran en medio de algo terrible, gritando, pidiendo ayuda, llorando. Llegué a una curva especialmente cerrada, de esas que tienes que tomar muy despacio porque el camino casi se dobla sobre sí mismo. Mientras giraba el volante, las luces de mi coche iluminaron algo en el guardarraíl del lado derecho. Marcas, rasguños profundos en el metal, como si algo pesado se hubiera estrellado contra ellos con mucha fuerza. La pintura estaba raspada, el metal doblado hacia afuera. Me detuve junto a las marcas. Bajé la ventana completamente asomándome para ver mejor. El aire frío de la noche entró al coche, trayendo consigo un olor extraño. No era agradable. Era como metal oxidado mezclado con algo quemado, algo que me hizo arrugar la nariz. Las voces se volvieron más fuertes en ese momento, tanto que tuve que taparme los oídos con las manos. Pero incluso con las manos sobre mis orejas, podía escucharlas perfectamente. Venían de dentro de mi cabeza, o de dentro del coche, o de dentro del aire mismo. No había forma de bloquearlas. Aquí fue. Aquí pasó. Aquí seguimos. Miré hacia el borde de la carretera.
hacia el abismo oscuro que se abría más allá del guardarrail dañado. No podía ver el fondo. Solo oscuridad, profunda e infinita. Algo me hizo pensar que si me asomaba más, si trataba de ver qué había allá abajo, vería algo que no querría ver. Volví a subir la ventana y aceleré, alejándome de ese lugar lo más rápido que pude sin perder el control del coche. Las curvas seguían viniendo una tras otra, y yo las tomaba mecánicamente, sin pensar, solo queriendo llegar al final de la subida, al punto donde la carretera se nivelaba y empezaba el descenso hacia Tijuana. Pero mientras más avanzaba, más me daba cuenta de algo extraño. Las curvas no terminaban. Seguía subiendo y subiendo, tomando curva tras curva, pero nunca llegaba a la parte alta de la sierra. Conocía este camino. Sabía exactamente cuánto tiempo tomaba. Pero ahora parecía que la carretera se estiraba, que se hacía más larga mientras yo avanzaba. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 8:43. ¿Cómo era posible? Cuando había escuchado la primera voz, cuando le había bajado a la radio por primera vez, eran las 8:45. Eso significaba que había estado en este tramo de carretera por casi una hora. Una hora entera para un recorrido que normalmente tomaba 20 minutos. No puede ser, dije mirando el reloj de nuevo, como si eso fuera a cambiar lo que marcaba. No puede ser. Las voces empezaron a reírse. No era una risa alegre. Era una risa triste, desesperada, como de alguien que ya perdió toda esperanza y solo le queda reírse de lo absurdo de su situación. Me dio más miedo esa risa que todos los gritos anteriores. Entonces vi el coche. Estaba adelante, en medio de mi carril, completamente inmóvil. Era un sedán oscuro. No pude distinguir bien el modelo ni el color exacto porque la única luz era la de mis propias luces. Pero podía ver que estaba volteado en un ángulo raro, con el frente apuntando hacia las rocas del lado izquierdo y la parte trasera bloqueando mi camino. Esta vez no desapareció cuando me acerqué. Seguía ahí, sólido, real. Tuve que frenar de nuevo, deteniéndome a unos 10 metros de distancia. El coche no tenía las luces prendidas. Parecía abandonado, aunque algo en la forma en que estaba posicionado me decía que no había sido estacionado ahí a propósito. Parecía que se había detenido de golpe, que había perdido el control. Las voces dejaron de reírse. Ahora solo había silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, la sangre moviéndose en mis venas. Era un silencio antinatural, demasiado completo para ser real. Abrí la puerta de mi coche lentamente. No sé por qué lo hice. Cada parte de mi ser me decía que no saliera, que me quedara dentro con las puertas cerradas, que diera reversa y me fuera de ahí. Pero mis manos se movieron solas, abriendo la puerta, quitándome el cinturón de seguridad. El aire afuera estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en septiembre. Podía ver mi propio aliento formando nubecitas blancas frente a mi cara. Di unos pasos hacia el coche abandonado, sintiendo cómo mis piernas temblaban, cómo mi cuerpo entero me rogaba que regresara. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz sonó pequeña, tragada por la inmensidad de la noche y las rocas. ¿Necesita ayuda? Nadie respondió. Solo el silencio. Ese silencio terrible que se sentía como una presencia física, como algo que me rodeaba y me apretaba. Me acerqué más al coche. Ahora podía ver mejor los detalles. Las ventanas estaban rotas, todas ellas. Cristales rotos brillaban en el pavimento alrededor del vehículo, reflejando la luz de mis faros. El frente estaba abollado, la defensa casi completamente destruida. El cofre estaba levantado en un ángulo raro, como si algo hubiera impactado contra él con mucha fuerza. Llegué hasta la ventana del conductor y miré hacia adentro. El coche estaba vacío. Los asientos estaban ahí, el volante, el tablero, todo normal. Pero no había nadie, ni en el asiento del conductor, ni en el del copiloto, ni en los de atrás. Completamente vacío. Aunque había algo en el asiento del conductor que me llamó la atención. Había marcas oscuras en la tela, manchas que parecían viejas pero que al mismo tiempo se veían frescas, como si acabaran de aparecer. «¡Hola!»,
Volví a gritar dándome vuelta para mirar alrededor. ¿Hay alguien aquí? Y entonces las voces regresaron, todas al mismo tiempo, más fuertes que nunca, tan fuertes que me hicieron caer de rodillas y taparme los oídos con las manos. Pero no servía de nada. Las voces no venían de afuera, venían de adentro, de algún lugar profundo dentro de mi mente o de mi alma. Corey, vete. Todavía no termina. Va a pasar otra vez. Siempre pasa otra vez. Me levanté como pude y corrí de regreso a mi coche. Mis piernas casi no me respondían. Tropecé con algo que no vi y casi caigo, pero logré llegar a la puerta del conductor. Me metí de un salto, cerré la puerta con fuerza y puse el seguro. Mis manos buscaron las llaves pero no las encontraron. Las había dejado puestas. El motor seguía encendido. Puse reversa y empecé a retroceder, alejándome del coche abandonado. No podía dar la vuelta en la carretera tan angosta, así que retrocedí por donde había venido, usando los espejos, tratando de mantener el control mientras las voces seguían gritando. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me hizo pisar el freno tan fuerte que el coche se detuvo de golpe. Había luces atrás. Docenas de luces. Coches que no habían estado ahí antes apareciendo de la nada, llenando la carretera detrás de mí. Algunos estaban derechos en el camino, otros volteados, otros aplastados contra las rocas. Todos rotos, todos destruidos, todos vacíos. Di vuelta al volante y aceleré hacia adelante, pasando junto al coche que había estado bloqueando mi camino. Ahora podía ver más coches adelante también. La carretera estaba llena de ellos, como un cementerio de vehículos que se extendía hasta donde alcanzaba mi vista. Algunos eran viejos de modelos de hace 20 o 30 años. Otros eran más nuevos, algunos incluso parecían más recientes que el mío. Esquivé el primer coche, luego el segundo. Zigzagueaba entre ellos sintiendo cómo mi coche rozaba algunos, escuchando el sonido del metal contra metal. Las voces ahora cantaban, una canción sin melodía, sin palabras reales, solo sonidos que formaban algo parecido a música, pero que dolía escuchar. Y entonces lo entendí. Lo entendí todo en un momento de horrible claridad. Esto era un accidente. Un accidente que había pasado aquí, en este punto exacto de la Rumorosa. Pero no era un accidente normal. No era algo que había terminado. Era un accidente que seguía pasando, una y otra vez, atrapado en un ciclo que nunca terminaba. Todos estos coches, todas estas voces, eran de personas que habían estado aquí cuando pasó, personas que quedaron atrapadas en ese momento, reviviéndolo eternamente. Ya pasó aquí, las voces habían dicho. Ya pasó y sigue pasando, no termina, nunca termina. Seguí manejando, acelerando tanto como me atrevía en medio de ese laberinto de vehículos destrozados. Tenía que salir. Tenía que llegar al final de esto antes de que yo también quedara atrapado, antes de que mi coche se volviera uno más en esta colección fantasmal. Pero mientras más avanzaba, más se llenaba la carretera. Los coches no solo estaban a los lados ahora, algunos estaban suspendidos en el aire, congelados en el momento del impacto, sus ocupantes invisibles pero presentes, sus voces sumándose al coro interminable. Vi un tráiler volcado atravesado en todo el ancho de la carretera. No había forma de pasar. No había espacio. Pisé el freno y me detuve frente a él, sintiendo cómo la desesperación me llenaba el pecho, me apretaba la garganta, me nublaba la vista. No, susurré. No, no, no. Las voces se callaron de repente. Todo quedó en silencio otra vez. Ese silencio terrible que ahora reconocía como el preludio de algo peor. Miré el reloj del tablero. Las 8:43. Seguía marcando las 8:43. El minutero no se había movido. El tiempo se había detenido. O yo me había salido del tiempo. O algo peor que no podía ni comenzar a comprender. Entonces sentí que el coche empezaba a moverse. No porque yo hubiera tocado el acelerador. Se movía solo, deslizándose hacia atrás, como si algo lo estuviera jalando. Pisé el freno, pero no respondió. El coche siguió moviéndose, cada vez más rápido, retrocediendo por la carretera. Pasé junto a todos los coches rotos otra vez, pero ahora en reversa. El paisaje se repetía.
Las mismas escenas de destrucción una y otra vez. Cada vez que pasaba junto a un vehículo, escuchaba las voces de las personas que habían estado dentro. Sus últimas palabras, sus últimos pensamientos, sus últimos gritos, y entonces me di cuenta de algo más. Entre todas esas voces, había una que empezaba a sonar familiar. Una voz que estaba empezando a sonar como la mía, diciendo las mismas cosas que yo había estado diciendo. Las mismas advertencias, las mismas súplicas, las mismas negaciones. Mi coche llegó de vuelta al punto donde había escuchado la primera voz. El momento se repitió. La canción en la radio, el volumen bajando, el susurro diciendo, «Detente». Solo que ahora yo sabía lo que venía después. Y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. El tiempo se reinició. El reloj marcó las 7:45 otra vez. Mi coche estaba subiendo la Rumorosa otra vez, como si nada hubiera pasado. La radio sonaba. El aire acondicionado estaba apagado. La ventana estaba un poco abierta. Todo exactamente igual. Traté de detenerme. Traté de dar vuelta en U. Traté de hacer algo diferente. Pero mis manos no me obedecían. Mi cuerpo se movía solo, siguiendo el mismo patrón, repitiendo los mismos movimientos. Era un pasajero en mi propio cuerpo, forzado a ver mientras todo volvía a suceder. Las voces empezaron otra vez. Ahora las reconocía todas. Eran conductores como yo, personas que habían pasado por aquí y habían quedado atrapadas. Algunos llevaban días en el ciclo, otros llevaban años. Algunos llevaban tanto tiempo que ya no recordaban sus propios nombres. Solo el terror de ese momento infinito. Y yo me había unido a ellos. Ahora mi voz era una más en el coro, gritándole a otros conductores que pasarían por aquí en el futuro, advirtiéndoles que se detuvieran, que dieran vuelta, que no siguieran adelante, sabiendo que no me harían caso, igual que yo no había hecho caso a las voces que me advirtieron. El ciclo se repite, una y otra vez. Subo la Rumorosa, escucho las voces, veo los coches, entiendo lo que está pasando, y luego todo se reinicia. No hay escape, no hay final, no hay forma de salir. A veces, en los breves momentos entre un ciclo y el siguiente, puedo pensar con claridad. Puedo recordar mi vida anterior, mi casa en Mexicali, mi trabajo, mi familia que debe estar preguntándose ¿dónde estoy? ¿Por qué no llegué a mi junta en Tijuana? ¿Por qué mi teléfono no contesta? Pero esos momentos duran solo unos segundos, antes de que todo comience otra vez. El reloj siempre marca las 8:43 cuando llego al punto más profundo del ciclo, y luego se reinicia a las 7:45. Una hora de terror repetida eternamente. Una hora que se convierte en días, en semanas, en meses, en años. No sé cuánto tiempo real ha pasado afuera. Aquí adentro, en este bucle, he vivido esta hora miles de veces. He escuchado mi propia voz unirse al coro hasta que ya no puedo distinguirla de las demás. He visto mi coche aparecer entre los otros vehículos rotos. Un Jetta Plata 2015 con las ventanas destrozadas y el frente abollado. Y sé que en algún momento, otro conductor pasará por aquí. Escuchará las voces, las ignorará o tratará de entenderlas, y al final, se unirá a nosotros. El accidente nunca terminó. Sigue pasando. Siempre seguirá pasando. Y yo estoy atrapado en él para siempre. El reloj marca las 8:43. Las voces gritan, todo se vuelve negro. Y entonces son las 7:45 otra vez. Estoy subiendo la Rumorosa otra vez. La radio suena. Y escucho una voz que dice, detente. Pero ya no sé si es la voz de otro o mi propia voz advirtiendo a mi yo pasado. Ya no sé nada excepto que esto nunca va a terminar. Nunca.